Las puertas del año, 4 puertas del año, que son los 4 puntos cardinales, son las 4 estaciones importantes que se van marcando por los solsticios y los equinoccios. Muy buenas noches, mi querida Mariana, qué gusto hablar del tema de las 4 puertas del año. Bienvenida. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a toda tu audiencia y muchísimas gracias por volverme a invitar y a convocar para charlar de este tema ahora. Bueno, Mariana, pues digamos que en los países del norte y del sur del planeta Tierra, las estaciones son muy importantes porque cambia el contorno, el clima, la naturaleza en primavera en el hemisferio norte en marzo renace con todo su impulso. eh, Después en Cáncer tenemos el inicio del verano, en donde las temperaturas cambian, suben, la fuerza solar tiene mayor énfasis para en Libra, desde el hemisferio norte, que es donde tenemos todo el legado astrológico, pues entra el otoño, el sol merma, cambia de nuevo el clima, el otoño empieza a gestar como se caen las hojas y demás de los árboles, se amarillan, ¿sí? Para posteriormente, en diciembre, entrar en invierno, en Capricornio, y tener esos últimos 3 meses de invierno donde la naturaleza muere en su totalidad para tener de nuevo la fe y la esperanza de la primavera que va a salir. Digamos, esos 4 eventos tan importantes marcan unas puertas de entrada de energías. Así es. Vale aclarar que las puertas del año tienen que ver con astrología mundana, ¿sí? Originalmente. A ver, como bien dijiste, hemisferio norte es el que tiene todo el legado astrológico. Yo estoy en el hemisferio sur y es exactamente al revés de lo que vos contaste. O sea, ustedes están con calor, nosotros con frío, ustedes están en plenos brotes y nosotros se nos caen las hojas, pero básicamente se toma a los cardinales como inicios, o sea, sabemos que la energía cardinal es iniciadora. Entonces, cuando el Sol transita por el 0 de los cardinales, se considera que son puertas del año, ¿sí? La puerta más importante es cuando el Sol cruza el 0 de Aries. Esa vendría a ser en natal la revolución solar, porque es como la revolución solar del universo, o sea, inicia un año nuevo astrológico. Entonces, por eso es la puerta más importante. Como bien dijiste, en el hemisferio norte es la primavera, es el renacer, tiene que ver con todo lo que va a empezar. Nosotros acá lo vemos desde otro lugar, pero bueno, no deja de ser interesante igual. Y después tenemos las otras tres. Como en las revoluciones solares, tenemos, a ver, demisolar, que vendría a ser la mitad del año, cuartisolar, que son los cuartos, ¿sí? Entonces, si la puerta del año principal es la de Aries, la demisolar es la de Libra, ¿sí? Y después nos quedan las otras dos, que son las de Capricornio y las de Cáncer, ¿sí? Sería prácticamente cuartos de año, ¿sí? Ahora estamos por ingresar en lo que sería la demisolar o la tercer puerta del año, que es cuando el Sol cruce por el 0 de Libra. Y se da una carta bastante interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les propongo mirar y tratar de que entre todos entendamos esta famosa frase que dicen o decimos los astrólogos, que tiene que ver con la energía disponible, ¿no? Y más de una vez me preguntan, ¿qué es la energía disponible? Bien, la energía disponible se saca, en cierta manera, de estas famosas cartas que se levantan cuando el Sol cruza el 0 de Aries, o el 0 de Cáncer, o el 0 de Libra, o el 0 de Capricornio, que nos va a marcar la energía de los 3 meses siguientes, del año completo, o del medio año que nos queda por atravesar. Entonces, bueno, lo interesante de esto es que de por sí las cartas de las puertas del año
se domifican con el lugar donde estamos, ¿sí? Domificar es a ponerle sistema de casas. Pero más allá de eso, el dibujo del cielo va a ser siempre el mismo. O sea, por ejemplo, la eterna cuadratura que estamos viviendo entre Saturno y Urano, en todo el mundo está la cuadratura. Cada país la vive en la casa que le corresponda. Y a nosotros nos afecta en nuestra carta natal en determinado lugar. Bueno, eso es energía disponible. Donde nos tocan las cosas que están pasando en el cielo, en nuestra carta. De acuerdo, las energías disponibles, de lo que precisamente hablamos cada jueves con Rafael o con distintos invitados, de decir, bueno, es luna llena o luna nueva. Esa es la energía que está disponible en el ambiente, que va a tener un reflejo a nivel individual, según donde estemos viviendo, el país, la longitud, la latitud, pues se va a domificar, como tú dices, se va a poner esos aspectos de luna nueva, luna llena o demás, en qué casa me están cayendo, qué planetas natales me están activando, y eso es lo que va a permitir que esos tránsitos que tenemos como en un clima astrológico alrededor, tengamos una experiencia y una vivencia con esa energía disponible en nuestra vida personal. ¿Sí? Por otro lado, también estabas mencionando algo, pues el hemisferio norte y sur tenemos las estaciones inversas, pero hay algo que sí tiene que ver con el norte y con el sur, y son los ejes. Es decir, siempre puede ser que en un lado sea primavera y en el otro otoño, pero están en el mismo eje. Uno es Aries, otro es Libra, y al estar en el mismo eje también manejan el mismo equinoccio. ¿Sí? O sea, estamos hablando de equinoccio en el norte y en el sur del planeta Tierra, que uno es de primavera y otro es de otoño. Y lo mismo con Cáncer y Capricornio, son los dos solsticios. Eh, digamos que yo pienso que es importante no quedarnos en una descripción de que son 12 signos, sino que son 6 ejes, porque la energía disponible tanto de Aries como de Libra es esa misma energía cardinal que está haciendo un cambio importantísimo en la naturaleza, que es la primavera y el otoño. ¿Sí? Y lo mismo los solsticios. Cáncer y Capricornio están hablando del invierno y del verano, los dos climas más extremos. De los cuatro son los dos más extremos. Si tú no tienes una casa suficientemente cálida o suficientemente fría, según sea la estación, pues te mueres. Ambos están hablando de hacer casa, de hacer refugio, porque la vida en la naturaleza se va a poner intensa, se va a poner difícil. ¿Sí? Entonces, también la invitación un poco independiente de si vivimos en el hemisferio norte o sur, no es de verlo por signos, sino por ejes. De, el eje del Claro. equinoccio, ¿sí? Que vamos a arrancar ahora el 22 de septiembre. Es un eje importantísimo porque está marcando un punto de equilibrio. Fíjate, no es el clima extremo, como podría ser el verano o el invierno, sino es el clima donde empieza a modificarse la sustancia. ¿Sí? Salimos del clima extremo del invierno en Pisces para entrar en primavera, Aries, y acá salimos del extremo calor del verano en Libra, salimos de Virgo del extremo calor, mutabilidad, para empezar el otoño, empieza ya a mermar el sol. Entonces, en ese sentido es muy importante entender que esas puertas marcan una pauta de arranques. Los inicios se pueden dar precisamente en Aries y en Libra, porque cambia el clima, donde ya no es inhóspito y empezamos a tener una mayor calidad de vida. Entonces podemos tener mejores arranques, mejor empuje. Sí, igualmente, viste que el eje Aries-Libra tiene esta particularidad de Aries yo, Libra nosotros, ¿no? Y da la casualidad, por decirlo de esta forma, de que son las dos estaciones más, o las cuatro estaciones, ¿no? Dos de ellas las más amenas, si se quiere, ¿no? O sea, porque son como las más templadas, las intermedias.
pese a que son inicios, son las intermedias, o sea, no son los extremos. Eso me parece muy importante en el yo y el nosotros, contra lo que sería Cáncer y Capricornio, que son los extremos de quién quiero ser y cuál es mi mundo interno. Sí, qué interesante. Entonces, Fíjate que por de eso mi también mundo privado y de mi vista pública. Entonces, eso también me parece muy, muy interesante. sí, y es que fíjate que por eso se llaman equinoccios, Aries y Libra, porque buscan también el equilibrio, es donde también el Sol está en un punto de equilibrio, no está en un extremo, ¿sí? Tanto en Cáncer como en Capricornio están en un extremo, al norte o al sur, lo cual genera el extremo de calor o el extremo de frío, el extremo, eh, Ujú. por eso son solsticios, tienen que ver más con la energía del Sol. El Sol, pues, por supuesto, es nuestra estrella y gracias al Sol es que hay órbita y existe la vida en general, pero es extremo, es decir, el Sol está en una ebullición constante, en una explosión constante. Es al límite, como es el verano al límite del extremo, como es el invierno al límite. ¿Sí? Sí, más al norte nos vamos, peor, más al sur nos vamos. Aunque vos fijate cuál es el chiste en todo esto, porque cuanto más para arriba te vas o más para abajo te vas, volvemos a coincidir en los fríos. O sea, indudablemente en el medio, en los equinoccios, es donde está, básicamente sería el Ecuador, ¿no? Pero en el eje medio siempre es donde vamos a encontrar el equilibrio. Bueno, y hablando entonces de equilibrio, pues miremos un poco de este equinoccio. Este equinoccio, bien. Se va a dar dependiendo el lugar, ¿sí? Porque acá sí tenemos que empezar con esto, dependiendo el lugar. Igual esta la hicimos con hora universal, si no me equivoco, esta carta. Hora universal y longitud y latitud 00. Por eso aparece que sería a la 1 de la mañana, 0 horas del Uh 23. -huh. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos, yo estoy acá -5 horas, tú estás allá -3 horas, eh, pues es el 22. Claro, en mi caso va a ser el 22 a la noche, tarde, tarde, y en tu caso igual va a ser el 22, si no me equivoco. También. Pero no quiere decir que sea diferente. O sea, por eso es que son puertas. O sea, no es que se va a dar en todo el mundo en el mismo instante cósmico, ¿sí? Diferente uso horario. Sí, mismo instante cósmico, es decir, mismas posiciones planetarias en signos zodiacales, mismas distancias entre un planeta y otro, o sea, aspectos, pero diferentes casas, porque las casas son las que se dan por la hora, por el lugar, la longitud y la latitud de cada punto. Exactamente. Entonces, bien, ¿de qué nos habla esto? Esta carta en particular, que sería la tercera puerta del año, nos está hablando de lo que nos queda, el medio año astrológico que nos queda, la energía del medio año astrológico que vamos a manejar. Cuando digo medio año, porque nosotros empezamos el año cuando el Sol ingresa en el cero de Aries, o sea, en marzo. Nosotros nos manejamos con calendario gregoriano y terminamos el año en diciembre. Tenemos esas cuestiones. Sí, o sea, todavía nos faltaría levantar la cuarta puerta, que sería la de Capricornio, que nos marcaría el último tramo de lo que sería el año astrológico en sí mismo. Pero esta carta contiene la energía de los próximos 6 meses. ¿Sí? Es bastante interesante por lo que veo y por lo que estuvimos estudiando. O sea, tengamos en cuenta que vamos a levantar una carta, se levanta con una conjunción entre Sol y Mercurio, con una Venus que se viene acercando, haciéndole oposición a Neptuno y haciéndole una oposición a Júpiter. Eso es interesante para trabajar en los próximos 6 meses, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo combinamos con nuestra carta natal? Bueno, vemos. Podemos hacer lo que en astrología llamamos sinastría o comparación de cartas. Entonces ponemos las dos
la mía natal con esta carta y vemos en qué lugares afecta todo esto y más o menos me va a dar la energía de cuáles van a ser las cosas que van a pasar y en qué lugar de mi carta natal esto va a impactar. ¿En qué lugar de mí, en qué ámbitos, porque estamos hablando de ejes, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbitos va a impactar esta oposición, por ejemplo, o esta conjunción Sol-Mercurio? ¿Sí? ¿Dónde me cae en mi carta natal esto? Eso es lo interesante de poder saber cuáles son las puertas del año, de levantar esta carta, de mirar cuál es su energía en sí misma. Entonces eso nos habla de cuál va a ser la energía que vamos a tener disponible por los próximos 6 meses. Un Sol Mercurio, ¿qué quiere decir un Sol Mercurio en el 0 de Libra? O sea que los próximos 6 meses va a tener mucho que ver con esto de lo relacional y de la comunicación, de tomar conciencia de cómo nos comunicamos, de tomar conciencia en cierta manera, de tratar de poner equilibrio en nuestras comunicaciones. Porque la tenemos a Venus, que si bien todavía está en Virgo, ¿sí? Se está acercando y va a entrar a su dominio. O sea que es una energía que va a llegar en los próximos 6 meses. Entonces es hacernos conscientes de que esto se va a manejar en los próximos 6 meses, el ver cómo nos vamos a comunicar, en ver de ser políticamente correctos también, ¿no? O sea, todo lo que maneja Mercurio en nuestra carta se va a ver tocado. Es una energía que se va a ver tocada y es una forma nueva o una forma más de poder interpretar cuáles son las energías que vamos a estar manejando. Correcto. Todos los años el Sol entra en Libra, pero cada año hay diferencias sustanciales. En este caso tenemos unas diferencias que le suben el volumen a este proceso. La principal diferencia es Júpiter, que no llegaba aquí desde hace 12 años. Entonces, por eso esta puerta se hace tan interesante porque Júpiter está retrogradando, haciendo oposición al Sol entrando en Libra. Lo que está haciendo es precisamente con Mercurio como una síntesis, un análisis, una visión en profundidad de ese proyecto que quiere arrancar Júpiter y que Mercurio con Venus detrás, haciendo este es un stellium prácticamente, un stellium con una doble recepción. Mercurio es el regente de Virgo y Venus es el regente de Libra. Entonces es como si hicieran sí, un remolino. Uno va para atrás, otro va para adelante, pero es como la combinación de esas energías que tiene que ver con diplomacia, con niveles de practicidad, de eficiencia, de ver qué es lo útil y no es tan útil, de hacer un discernimiento práctico, concreto, y poderlo comunicar, interconectar con los otros para llegar a puntos de equilibrio y a puntos de acuerdo que nos permitan hacer construcciones. Venus en Virgo. Sí, aparte, bueno, lo vimos cuando hicimos el video de Venus transitando Virgo, que en algún momento Mercurio iba a hacer la conjunción con Venus también. Entonces también esa energía está dentro de esta carta, porque si la observamos, está dentro de esta carta, o sea, Mercurio está yendo y Venus está yendo, o sea, se están yendo a juntar. Por eso es que este hincapié en seamos conscientes de de qué es lo que queremos hacer, cómo nos queremos comunicar con respecto a un otro, con respecto a lo relacional, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que tenemos así con respecto a Júpiter? ¿Dónde nos queremos expandir? Porque es una oposición, entonces es como que el stellium está charlando con Júpiter, ¿no? Como, a ver, bueno, pongámonos de acuerdo, conversemos, ¿en qué parte, dependiendo en qué lugar nos cae de nuestra carta, en qué parte nos vamos a expandir? Estamos tratando de expandirnos, vamos a poner conciencia para esa expansión en los próximos 6 meses. De acuerdo. Entonces, fíjate que, pues, todo en la vida es un símbolo
si estamos viendo que simbólicamente la naturaleza cambia alrededor porque entró el otoño arriba o entró la primavera abajo, si estamos viendo ese cambio profundo en lo que está sucediendo alrededor, ¿cómo no utilizamos esa energía de cambio para hacer unos pasos significativos en proyectos de vida, en proyectos de relaciones, proyectos económicos? eh, Pongámonos en marcha. Esto representa un poco esta puerta cardinal de Libra. Claro, es el iniciemos desde Libra, o sea, iniciemos desde ese lugar. Y aprovechemos esa energía que nos da Libra para poder iniciar desde un lugar muy venusino, ¿no? O sea, desde un lugar de equidad, de equilibrio, como bien decís vos, o sea, en un lugar, por ejemplo, para nosotros está por ingresar la primavera, entonces florezcamos desde ese lugar. Y a su vez el otoño trae sus beneficios también, porque todo lo que cae después va a ser nutriente de la tierra. Entonces también es aprovechable, porque es el ciclo propio de la vida. Otra de las cuestiones interesantes que tiene esta carta es la conjunción entre el nodo y Urano. Y a su vez la eterna cuadratura que venimos viviendo desde el 2021 entre Saturno y Urano, ¿sí? Ahí estuvimos revisando y no llega a ser partil la cuadratura, pero se va a dar a minutos de diferencia. Entonces también ese aspecto tenso es algo que vamos a llevar los próximos 6 meses, dependiendo de dónde cae en nuestra carta. Ya lo venimos viviendo hace más de un año. Y bueno, es como que se va a seguir reforzando, pero lo bueno o la buena noticia es que ya se suelta. Por fin, por fin. Ya sabemos que se suelta, o sea, esta es como el final, los dos en retro, es como los dos en revisión, ya tuvimos que sacar una conclusión. Entonces, de acá en adelante, cuando ellos arranquen directo, cada uno por su lado, ya sueltan la cuadratura y por suerte no la tenemos hasta próximos ciclos. Sí, Así que eso también me pareció muy interesante. hay otro tema también muy interesante con esta cuadratura de Saturno-Urano. Hablábamos que a ver, en los ciclos planetarios así de larga data, como son Saturno, que tiene un ciclo de 29 años, y Urano, que tiene un ciclo de 84 años, lo que se estudia en astrología es cuando hacen conjunción, primera cuadratura de salida, que es como un creciente, oposición, segunda cuadratura de regreso y nueva conjunción. Lo que hace uno a nivel de grandes ciclos es evaluar esos puntos. Y esos puntos creo que esa conjunción arrancó en el 80 y, ¿qué era lo que me En el decías? 88. En el 88, ¿no? Y En arrancaron octubre, en 14 de octubre del 88 en Sagitario. Ahí arrancó este ciclo que por suerte se está soltando ahora. Igual, hasta nuevos ciclos en el 2032, así que lo bueno de esto es que nos quedan aspectos benéficos, ahí se me fue la palabra, no tensos, no ¿sí? tensos, O sí, sea, aspectos de no trígonos, quedan aspectos sextil para complementarios, sí, hacer entre ellos. sextil, qué Este, bonito. pero bueno, sí, la conjunción fue en el 88, la primer cuadratura fue en el 99, la oposición fue en el 2008 y la última cuadratura empezó en febrero del 2021. Digo empezó porque fueron 4, o sea, con esta, Cuatro. que si bien no es partil, pero están a menos de o sea, están a minutos, a menos de 1 grado de orbe, eh, termina ahora en octubre, o sea, es mucho tiempo. Fíjate que prácticamente va a terminar el 30 de septiembre, sí, 30 de septiembre, 1 de octubre, esos primeros días va a estar ahí en actividad total, justo para el Congreso de Mallorca, precisamente. Va a estar ahí ya terminando este ciclo, curiosamente de 4 conjunciones.
¿sí? Ujú. Porque la primera fue los dos directos, la siguiente fue uno retrógrado, el otro directo, la siguiente fue inverso, Uno retrógrado y otro directo, y esta termina con los dos dos retrógrados. retrógrados, ¿no? Sí, los dos. Tengo Eh, la fecha, si querés, más o menos, como para que la gente, si se quiere ir a buscar por ahí. La primera, como bien dijimos, fue el 17 de febrero del 2021. sí, pongámoslo acá. Dale. 17 de febrero del 2021. Y vos fíjate qué curioso que esto fue en febrero, la puerta del 2021 fue en marzo. Y la energía esta también estaba en ese momento. O sea, vos fíjate desde cuándo venimos arrastrando la energía de la cuadratura entre Saturno y Urano. 17 de febrero. Y la siguiente fue La siguiente fue el 14 de junio. 14 de junio. Aquí está. Uh-huh. Aquí lo tenemos La ya los 13. próxima, 13 y 13. Ujú. La primera sí. fue 7 y 7. Esta fue 13 y 13 Y la otra fue el 27 de diciembre. de diciembre. Del 27 de diciembre. Aquí la tenemos nuevamente. Saturno a los 11 y 11. Urano a los 11. O sea, 7, 13, 11. ¿Sí? Fíjate que ahí estábamos con Urano retrógrado. La anterior era Saturno retrógrado. Claro. Ahí, sí, Y ahora la que se da en octubre, fin de septiembre, digamos, 30 de septiembre, se da a los 18. sí, ahí está. Lo tenemos, sí, a los 10 y... Sí, 10, ambos retrógrados, ¿no? Sí, se da más Ambos exacto, retrógrados, primero de sí. En octubre. esto se da ambos retrógrados. Primero de octubre, Saturno, acá lo vemos a los 18, Urano a los 18. Último toque. Último toque, sí. Y la particularidad es que cuando levantemos la carta de la cuarta puerta del año, que va a ser la de Capricornio, no va a estar la Ya no va a cuadratura. estar, sí, ya estamos más. Entonces la energía va a ser diferente, ¿sí? Si bien la de esta puerta contiene los 6 meses, se ve que la cuadratura ya va soltando, ¿no? Y los que hacemos mundana o los que hacen mundana ya sabemos que estamos en el cuarto toque, que es la última parte del ciclo y demás, entonces es como que es el último tirón. Sí, pues quedan estos últimos 6 meses. Eh, Los últimos 6 meses de... Pero bueno, me quedo con el Stellium, ¿no? O sea, Sol, conjunción Mercurio, Venus metida ahí por el medio y esta invitación a charlar junto a Júpiter. de acuerdo. Que Eh, pensaría yo, fíjate, digamos a nivel de mundana y todo, esto lo que representa precisamente es que, eh, a ver, para cerrar, eh, los aspectos cuando se hacen así entre Urano y Saturno, que tienen varias pasadas, la última pasada es la uh-huh, definitoria, o sea, la primera pasada es donde sí. tenemos un impacto, donde nos sorprendemos, decimos, esto es increíble que está pasando. ¿Sí? Fíjate que para el 2021, eh, para esas fechas, estábamos aprendiendo sí o sí a manejar la tecnología para tener relaciones humanas, ¿sí? Y eso es mucho de Saturno en Acuario y de Urano en Tauro. Sí, Zoom ha existido desde hace mucho tiempo, Sí, sí, aparte ahí estaban los dos ajá, directos, o sea, con toda exacto, su energía enfocada. exacto. Pero fíjate que ahí, digamos, es como o te pones amigo de la tecnología o lo haces, ¿sí? En el segundo toque viene y otra vez, ¿qué hubo? ¿Cómo vas con la tecnología? ¿Ya te amistaste? En el tercer toque otra vez, hombre, es que se está acabando el tiempo, ¿sí? Para que ahora, en estas fechas, ya que va a ser la última cuadratura Saturno-Urano, ya estamos supremamente adaptados a las tecnologías y a la interconexión, mucho más práctico que lo que sucedió en el 2021.
Eh, por eso yo creería que esta conjunción con Mercurio lo que está diciendo es, listo, ya sabes manejar muchas cosas, ahora utilízalo, socialízate, intercambia de una manera más fluida, sin esa pesadumbres que al principio era, pero ¿cómo voy a coger un computador? ¿Pero cómo voy a hacer esto o aquello? Y ahora es, pero ¿cómo no? Lo hago. O sea, si es que es por ahí que se hacen los negocios, se hace la sociedad, se hace todo. Sí, sí, totalmente. O sea, es la decisión final, ¿no? Es como el, bueno, sí, ya está, ya pasó la tormenta. Ya me enojé con que no podía entrar a Zoom, con que me molestaba hacer todo por vía internet. Y hoy por hoy encontré cuál es la comodidad de poder hacer eso. ¿Cuál fue el beneficio de conocer gente, de hacer amigos, de tender redes, de expandir un negocio, de trabajar? Sea cual sea el beneficio que tuvimos, nos costó, porque es una cuadratura, o sea, no deja de ser una cuadratura, nos costó, pero bueno, los resultados están a la vista y aprovechar ese Sol-Mercurio charlando o enfrentado a Júpiter es una forma de decir, bueno, a ver cómo nos vamos a expandir de acá en adelante, ¿no? Eso me parece lo más interesante. De acuerdo, pusimos como ejemplo lo tecnológico, pero en definitiva, Urano-Saturno está haciendo unas modificaciones de aquello que considerábamos inamovible, Uh -huh. insustituible, fijo y estable para siempre. Y llegó Urano en Tauro y dijo, eso no es estable para siempre. Y llegó Saturno, vamos a poner aquí ciertas dificultades para que aprendas nuevas técnicas, para que te abras a nuevas posibilidades de negocio, de interacción social, de, de intercambio. Eh, y lo que está haciendo precisamente en esta cuadratura es tan importante la energía de Venus porque recordemos que cuando Saturno castró Urano nació Venus Afrodita. Y Venus está en contacto con el Sol y en contacto con Mercurio, con grandes herramientas. Es como si toda la frustración que me ha generado esta cuadratura en sus cuatro toques, 2020 y 21, y ahora en el 2022, la frustración que he tenido con ese Urano, moviendo lo inamovible, pues llegó el momento de hacer algo con ello, de embellecerlo, de sacarle un provecho. Eso hace mucho Virgo y Mercurio con Venus. Uh -huh. Voy a aprovechar lo que hay, lo que me dejó todo este resultado de pandemia, de confinamiento, de autocuidado. Bueno, todo eso que, ¿para qué me sirvió? ¿Qué, Uh qué me -huh. va, de qué me dotó? ¿De qué virtudes me dotó todo esto? Y esto es lo que prácticamente esta puerta está diciendo. Utiliza esas virtudes que te dejó toda esta enseñanza de estas cuatro cuadraturas que se hicieron entre Saturno y Urano. Aparte, la regente de esta puerta es Venus. Además, sí. Y está en un trígono a Urano. Y aparte también está en un trígono a Plutón, ¿no? O sea que la transformación y el cambio, que son dos cosas diferentes, van de la mano con esto, ¿sí? Porque son aspectos armónicos. Entonces, es como que hay toda una cuestión de iniciar desde un lugar armónico y poder ver y visualizar esa nueva forma de expandirnos. Es como que nos cayó el 20, ¿no? O sea, es como que terminó de caer la ficha. Pues, ay, qué bonito, Mariana. Me encantó ese análisis que acabamos de hacer de esta puerta del año. No sé si se nos quede algo más entre el tintero. ¿Quieres comentar algo más? No, en realidad no, es tenerlas en cuenta, presentárselas. Me pareció bastante divertido, una forma nueva de ver la famosa frase energía disponible. Así que bueno, espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Maravilloso. Muy interesante, mi querida Mariana. Bueno, pues debajo del video en YouTube encuentran todas las redes sociales de Mariana, si quieren contactarla, su correo electrónico, su Instagram, eh, y tú estás haciendo consulta, ¿verdad, Mariana? Sí, sí, hago consultas vía Zoom.
o sea, seguimos con la tecnología. Así que bueno, se ponen en contacto conmigo por mis redes o como sea, no hay problema. Y ahí coordinamos y hacemos una consulta sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias, mi querida Mariana, por tu tiempo, tu Muchísimas disposición. gracias a vos por la invitación, y sabés que siempre soy una agradecida. Gracias a tu audiencia porque es amorosa. Los mensajes que mandan son maravillosos para conmigo, así que totalmente agradecida. Muy bien, un gran abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.